A pesar de ser tratada como una sirvienta por su suegra y su esposo, sin recibir protección alguna, Camila tenía la intención de permanecer a su lado. Sin embargo, su esposo, Andrés, cambió y se volvió mimado por su suegra, Clara, burlándose de ella y engañándola. Decidió que eso no podía acabar así y juró vengarse de su marido y su suegra. Camila vivía con su esposo y trabajaban juntos. Estaba abrumada con el trabajo y las tareas domésticas diarias, sin tiempo para ella. Clara vivía cerca, pero Andrés no ayudaba con las tareas del hogar y, cuando Camila llegaba a su casa, la trataban como si fuera una sirvienta. Un día, Camila estaba cuidando a su cuñado, Marcos, en el hospital, ya que su suegra la había llamado temprano, incluso en su día libre, para hacerlo. Antes, la obligaban a conducir como taxista, pero ahora cuidaba de Marcos, quien estaba parapléjico. Aunque sentía lástima por él, había prometido hacerlo por su propia voluntad. Marcos era el favorito de Clara, y Andrés fue completamente ignorado. Eso irritaba a Camila, que siempre quiso apoyar a su marido. Sin embargo, la actitud de Clara y Andrés cambió dramáticamente cuando Marcos tuvo su accidente y quedó confinado a una silla de ruedas. Clara, de manera cruel, decía: quedarse discapacitado y no poder ganar dinero es una vergüenza para la familia. A pesar de la ayuda que recibieron de Marcos en el pasado, Clara continuó tratándolo como un intruso no deseado. Andrés también comenzó a burlarse de su hermano, actuando como su madre. Era perturbador pensar en Marcos, que, además de haber perdido el uso de sus piernas a causa del accidente, tenía que escuchar esas cosas. Marcos siempre fue amable con Andrés. A pesar de esto, Andrés hizo comentarios que solo empeoraron la situación de su hermano. Durante una visita al hospital, Andrés le dijo a Marcos: mira, cuando salgas del hospital, busca otra casa para vivir, porque mi madre no puede cuidarte. Serías una molestia para ella, después de todo, te has convertido en un lisiado inútil. Esas palabras hicieron enojar a Camila, que terminó discutiendo con su esposo. Camila le explicó a Andrés que Marcos había hecho mucho por ellos en el pasado y que su situación actual era el resultado de un desafortunado accidente. Por lo tanto, no debían usar esas palabras con él, quien siempre trató a Andrés de manera diferente a Clara. También le explicó cómo su madre la había tratado todo ese tiempo, abusando verbalmente y obligándola a trabajar como conductora en sus días libres. Sin embargo, Andrés no entendía, a pesar de sus súplicas. Debido al accidente de Marcos, el cambio en el trato de Clara cambió por completo. Ahora ella lo priorizaba a él. Camila entendía hasta cierto punto los sentimientos de Andrés como hijo, pero para ella, ese cambio de actitud repentino y extremo fue terrible. Andrés nunca tuvo una personalidad digna de elogio, pero nunca esperó que cambiara tan drásticamente. El repentino cambio de actitud de Andrés fue impactante y triste. Un día, Andrés propuso un viaje familiar a Hawái, pensando que sería bueno divertirse y salir de la rutina. Estaban muy entusiasmados con la idea, pero Camila comenzó a preocuparse por Marcos, que no podría ir a Hawái debido a su condición. Comentó sus preocupaciones y supo que se contrataría a un cuidador para que se quedara con Marcos durante el viaje. Sin embargo, no pudo evitar sentir lástima por él y se preguntaba si realmente podrían disfrutar del viaje. Unos días más tarde, mientras aún trataba de entender las palabras de Andrés, Marcos la llamó. Se enteró del viaje y le dijo que no se preocupara por él, que estaría bien. Quería que se relajara y disfrutara. En broma, Camila respondió que viajar con esos dos probablemente sería más agotador de lo normal, y Marcos se rió. Animada por las palabras de Marcos, les dijo a todos que sería bueno que se fueran de vacaciones y comenzó los preparativos para el viaje a Hawái. Sin embargo, le tocó a ella encargarse del itinerario y contactar con la agencia de viajes, mientras Clara le informaba de sus preferencias de hoteles y de itinerario. Sus preferencias cambiaban constantemente, así que tuvo que ajustar los planes una y otra vez. Finalmente, 2 semanas antes de la partida, se finalizaron los planes para Hawái. Las 2 semanas antes de la partida fueron muy agitadas. Mientras ayudaba con las visitas al hospital y los arreglos de viaje, le informaron que debía quedarse y cuidar a Marcos. Estaba sorprendida y resentida por esas palabras.
Contratar a un cuidador costaba dinero, pero esperaban que lo hiciera gratis. Andrés y Clara se rieron mientras iban al aeropuerto sin ella, y Camila estaba atrapada en ese lugar. Después de desempacar sus cosas en casa, fue a la casa de su suegra, usando la llave de repuesto para entrar. Le contó a Marcos lo que acababa de pasar mientras estaba acostado en la sala. Perdón por sugerir el viaje, pero nunca esperé que terminara así, se disculpó y dijo que ese resultado fue el mejor desde el principio, por lo que tendría un descanso de su presencia. No esperaba mucho de su suegra, pero ese incidente también reveló la verdadera naturaleza de su esposo. No sabía cómo expresar sus sentimientos, pero llegó al punto en que ya no le importaba. Mirando hacia abajo, vio las piernas y la mano izquierda de Marcos inmóviles, pero al momento siguiente, su cuerpo, que estaba acostado, se levantó. Sorprendida, gritó y le preguntó cómo se las arreglaba para levantarse. Marcos le explicó que, aunque tuvo un accidente, no quedó paralizado permanentemente. Llevaba tiempo queriendo librarse de la excesiva intromisión de Clara. Se quedó con la familia porque lo convencieron de seguir viviendo con ellos en lugar de vivir solo y también porque apenas podía hacer frente a los gastos y no podía permitirse vivir solo. En el momento del accidente, Marcos dijo que estaba pensando en cómo deshacerse de su madre sin causar ningún problema. El punto de inflexión llegó cuando mintió y dijo que estaba paralizado y que no podía caminar. Ahí fue cuando la actitud de Clara cambió. A Clara le empezó a gustar más Andrés. ¡Qué actitud tan horrible! Dejó de querer a su hijo solo porque quedó parapléjico. Marcos miró a Camila a los ojos y le propuso, vamos a luchar contra ellos, ¿qué te parece? Quiero venganza, ¿quieres unirte, Camila? Ella no tenía intención de dejar que las cosas terminaran así. Ese incidente realmente le abrió los ojos acerca de su esposo y su suegra. Así que aceptó la invitación de Marcos. Una semana después, Clara y Andrés regresaron de Hawái. Tan pronto como llegaron a casa, Andrés llamó, oye, ¿dónde están mis cosas? El departamento estaba vacío. Cuando Camila regresó, le dijo que había enviado sus cosas a la casa de su madre para que ahora pudiera vivir con ella, como siempre había querido. Y completó esto diciéndole que quería el divorcio. Esto es muy egoísta, ¿quieres un divorcio? ¿Qué te pasó de repente? ¿Qué quieres ahora? Se enojó finalmente. Camila comenzó a discutir irracionalmente con Andrés. Lo enfrentó diciéndole que había traicionado su confianza y cuánto había sufrido por él. Además, durante los preparativos de la mudanza, descubrió que le estaba dando dinero a Clara en secreto, mientras se lo ocultaba a ella. Mirando hacia atrás, las compras extravagantes de su suegra continuaron incluso después de que Marcos renunció a su trabajo. Siempre supuso que era Marcos quien financiaba esas cosas, pero resultó que él redujo significativamente sus gastos después de dejar su trabajo. Esto significaba que Clara debía haber estado recibiendo dinero de alguien que no era Marcos, y la única persona posible era Andrés. Camila le dijo a Andrés que se enteró de que él se estaba encargando de las exageraciones de su madre mientras tenían dificultades en casa, y él la contradijo dándole excusas tontas y confusas. Pero ella creía que todo lo que decía era verdad y no podía inventar una excusa válida. Le dijo que Marcos ya se había mudado y que ella estaba viviendo en un lugar nuevo. También dejó en claro que ni Marcos ni ella tenían ninguna intención de tratar con él y Clara, así que sería mejor para él vivir en su casa. Después de todo, tu familia es solo tu madre, ¿verdad? Dijo eso y estaba a punto de colgar el teléfono cuando escuchó la voz enojada de Andrés. Realmente eres una mujer insolente, debería haberme divorciado de ti mucho antes. Seré mucho más feliz viviendo con mi madre, dijo esto gritando al teléfono. Incluso en tal situación, hablaría de su madre. Gracias a la solicitud de divorcio que recibió de Andrés, Camila envió los papeles del divorcio, resolvió los problemas financieros y finalmente se sintió libre. Sin embargo, eso fue solo el comienzo. Su exmarido la llamó con voz ronca y le dijo que las cosas serían mucho mejores ahora que no tenía una esposa regañona ni un hermano discapacitado cerca. Ella le mencionó que su cuñado no estaba realmente paralizado y que disfrutaba de la vida en el extranjero. Y también le hizo saber que su suegra estaba endeudada. Bloqueó el número de su ex esposo y procedieron como extraños.
Un mes después, recibió una carta de su exmarido llena de quejas y disculpas junto con una absurda propuesta de volver a casarse. Tiró la carta a la basura. Parece que su ex esposo perdió todo su patrimonio para pagar las deudas de Clara, pero no fue suficiente, tuvieron que vender la casa familiar. En cuanto a su suegra, busca desesperadamente a Marcos, que se ha ido al extranjero. La vida después del divorcio no ha tenido incidentes para Camila y recientemente descubrió que su suegra se declaró en bancarrota. Ya no se siente enojada recordando el pasado. El contraataque que llevaron a cabo Marcos y ella parece haber surtido efecto.